Hemos venido a registrar una pregunta de máxima actualidad para la nueva consejera de Educación, que confiamos que la Mesa del Parlamento mañana la acepte para que se debata en pleno sobre las actuaciones que se han determinado por la ola de calor y la falta de planificación clarísima que hay en las edificaciones de los centros escolares de Andalucía. Ayer solicitamos también una comparecencia porque esto exige un debate sereno y más profundo para el próximo pleno, pero una pregunta de máxima actualidad y de urgencia que establezca si la Consejería, que ha demostrado que no tenía una planificada actuaciones ante este tipo de incidencias, qué medidas hay. ¿Y por qué decimos que no tiene planificada ningún tipo de actuaciones? Hemos acudido al plan a la estrategia energética de 2020, en el que había un plan de acción para 2016-2017. Ese plan de acción para 2016-2017 de la Junta de Andalucía tenía 131 actuaciones. De esas 131 actuaciones, solamente 7 son para educación y ninguna contempla refrigeración o adecuación energética, que sería el término más exacto, de los centros escolares. Hablamos de más de 5.000 centros escolares en toda Andalucía, con diferencia el mayor patrimonio desde el punto de vista de centro educativo de la administración pública y, por tanto, unas actuaciones que son desproporcionadas en cuanto a falta de atención en ese plan de acción energético. Como digo, de las 131 actuaciones, solamente 7 para educación, ninguna de adecuación energética. Han sido de previsión a la construcción de edificios de consumo nulo, 2 centros, dos colegios concretamente, uno de ventilación natural, un colegio, y los demás de aprovechamiento energético y de bajada de carga eléctrica. Es decir, no hay una previsión respecto a las actuaciones como la ola de calor y el hecho de que la propia Consejería haya dicho que se dé flexibilidad para no asistir a clase demuestra que ahora mismo el servicio educativo no puede atender este tipo de incidencias. A esa falta de planificación tenemos que dar respuesta y el plan de acción de la estrategia energética no la da, porque dedicarle solamente 2.600.000 euros a las actuaciones de educación en un contexto de 19,5 millones es dedicar solamente el 13,38% a educación, cuando es sin lugar a duda y con mucha diferencia la mayor red de centros, de edificios públicos de la administración autonómica. Y creemos que la consejera de Educación, además de decirle a los centros que los padres pueden decidir si llevan o no a los padres, a los hijos a los centros, tenemos que plantear varias cosas. Primero, que hay padres y familias que no pueden elegir, porque no pueden dejar a sus hijos en sus casas, en primer lugar. Y en segundo lugar, que no sé si ha caído la consejera de Educación, pero sobre todo en los centros de educación secundaria hay exámenes y la pregunta es si aquellos alumnos que tienen examen entonces no van, pero tienen que ir a los exámenes, y los exámenes son en hora punta, hay condiciones para desarrollar esas actividades. Estamos en los 2 o 3 últimos días del curso escolar y creo que se tenía que haber hecho una nota mucho más precisa que le hubiera dado más certidumbre a los centros educativos y no trasladar las responsabilidades a los equipos directivos de los centros, que se ven un poco saturados con una casuística mucho más compleja que la mera de transmitir o transferir las responsabilidades a los padres de la ida o no, o asistencia o no del alumnado a las clases, sobre todo incidiendo en que estamos hablando de una población que llega en los niveles universitarios a casi 2 millones de personas, por tanto una casuística complejísima, en una Andalucía muy extensa donde hay centros que no está justificada la ausencia porque, sobre todo de montaña y de sierra, no hay esta ola de calor tan impresionante, o en las zonas de costa con respecto a las zonas de campiña, que son absolutamente insoportables, y con una caracterización del final de curso donde muchas pruebas y trabajos obligan a que el alumnado, ya los padres no estén obligados a decidir si pueden ir o no los alumnos, sino que cuando hay exámenes los alumnos tienen que ir, y muchos dependen de los transportes, etcétera. Es decir, hay una casuística mucho más compleja que la mera circular que ha mandado la Consejería a los centros. Ha habido como una especie de transferencia de responsabilidad a los equipos directivos, pero la Consejería tiene que saber que las complejidades, las casuísticas, las características de las familias son mucho más diversas y mucho más variadas que lo que plantea con un carácter genérico, que es una especie de lavado de manos respecto a decir, bueno, vamos a amortiguar un problema que es verdad, de calor, que hay que resolver, pero con una transferencia de la responsabilidad a los equipos directivos y a las familias, muchas de las cuales no pueden decidir si llevar a sus hijos o no. ¿Qué pasa? Que el debate tenemos que afrontarlo ahora ¿en qué?
en ver qué estrategia desarrolla el Gobierno andaluz con respecto a los programas de eficiencia energética. Y los programas de eficiencia energética, como decía al principio de mi intervención, son absolutamente insuficientes en cuanto a la red educativa, porque dedicar el 13,38% de los 19,5 millones de la estrategia del Plan de Acción 2016-2017 a educación es insuficiente. Es insuficiente que de 131 actuaciones solamente 7 sean educación, y es absolutamente insuficiente, por no decir deficiente, que de esas 7 actuaciones ninguna se vincule a la adecuación energética, adecuación o climatización a través de mecanismos de ventilación natural o de cualquiera otro que necesitan los centros educativos en Andalucía. ¿Y qué medidas concretas propondríais vosotros, ya de cara al problema que está habiendo estos días, que Claro. se acabe el curso, sino de cara a evitar que esto el año que viene nos encontremos en la misma situación? Efectivamente, se trata de hacer un plan, y que en eso compartimos con la consejera de Educación, que hay que tratar cada caso de una manera adecuada. Es decir, nosotros no planteamos un plan integral de tratar en las mismas condiciones a centros que no lo son, con la caracterización y el diagnóstico que nos han dado estas temperaturas, con la caracterización climática histórica que nos dan las zonas de actuación preferente, que creo que son las zonas de Las Vegas, del Guadalquivir, con carácter preferente, sin lugar a dudas, pero otras del interior de varias provincias que creo que son en las que hay que concentrar estos esfuerzos, y la adecuación de climatología en determinadas aulas. Es decir, porque si usted va a un instituto de secundaria o a un colegio de primaria en muchas ciudades, se encuentra con que las zonas o los servicios centrales están climatizados, pero no las aulas. Y claro, es difícil afrontar o pedir un rendimiento o concentración, sobre todo en la etapa de final de curso, donde los exámenes se tienen que hacer pues con un esfuerzo suplementario en unas condiciones de climatización totalmente deficientes. ¿Qué es lo que planteamos? Planteamos una adecuación parcial en focalización geográfica y dentro de los centros en zonas de climatización que garanticen que en situaciones extremas se puedan utilizar determinadas aulas para bien exámenes o bien clases que se traslade de las zonas superiores o plantas superiores a las zonas centrales.